Y bueno, ya está conectado nuestro próximo invitado, el diputado Stefan Schubert, diputado republicano por la región de la Araucanía. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por esa gentileza. Y hay un tema que está ocurriendo en estos momentos, porque la Corte Suprema revocó la libertad condicional que se le había otorgado a Celestino Córdoba, y ya se entregó voluntariamente Celestino Córdoba a este centro penitenciario, con lo cual estuvo 4 días con esta libertad condicional. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta revocación y también sobre que le hayan concedido este beneficio carcelario? Bueno, la revocación era esperada. La verdad es que en el foro jurídico se confiaba que la Corte Suprema iba a revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco. Ello porque Gendarmería había hecho una recomendación precisamente en el sentido contrario y señalaba que no se habrían cumplido los requisitos que la ley establece para gozar de ese beneficio. Habría tenido una conducta que no era intachable, no mostraba señales de arrepentimiento y por lo tanto no procedía una medida como es. Entonces era esperable que la Corte Suprema revirtiera el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco. Y respecto del fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, la verdad es que resulta difícil de comprender que no dándose los elementos como para otorgar una libertad de ese tipo se haya otorgado, más aún en el contexto en el que nos encontramos hoy día, donde todos los actores sociales, políticos, las policías, estamos todos trabajando, ¿no es cierto?, de la mejor forma que se pueda para intentar controlar esta ola de delincuencia que realmente no tiene precedentes. Y la verdad es que el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco iba en el sentido contrario. Aquí hay también una responsabilidad de cumplir el rol que te cabe cumplir a uno de los poderes del Estado, y por lo tanto nos parece bien que la Corte Suprema haya revertido un fallo, además en un recurso de amparo que también tenía ciertos cuestionamientos respecto a su procedencia para un motivo como este, pero lo que ocurrió fue que se restableció el derecho como era esperado. Y en ese sentido, ¿cuál es la argumentación de la Corte de Apelaciones de Temuco para conceder esta libertad condicional? Porque uno piensa, bueno, el único condenado por el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay revive un poco toda la crueldad y lo que ocurrió con ese delito, pero este informe de Gendarmería no es una información nueva, es un informe que tenía la Corte de Apelaciones también como antecedente para decidir si otorgar o no la libertad condicional. Entonces, ¿por dónde va la lógica? Como para un poco para presumir buena fe, ¿dónde está la lógica detrás de esta concesión? Sí, bueno, presumamos buena fe porque es lo que nos toca hacer, y yo la verdad es que tampoco presumo mala fe. Lo que ocurre es que Gendarmería en su informe, cuando evacúa el informe, señala que estima que no se dan los requisitos, por lo que ya señalé y por otros elementos más respecto del condenado, como para optar por este beneficio. Pero luego hay una comisión que es la que también evalúa un informe donde uno de los insumos es este informe de Gendarmería. Y esta comisión, a pesar de este insumo, que yo creo que es uno de los más relevantes, que es el informe de Gendarmería, aunque no es el único, determinó que sí se darían las condiciones. Por lo tanto, la Corte, según yo entiendo, habría tenido este informe de la comisión que analiza las libertades, que era favorable a la libertad, a pesar de que al interior de ese informe se daba cuenta del informe de Gendarmería que señalaba que no era recomendable la libertad. La pregunta también debería ser por qué esa comisión determina proponerle a la Corte de Apelaciones de Temuco que la libertad sí sería una alternativa. Claro, ahí eso ya hay que entrar, como se dice popularmente, a picar en todos esos procedimientos institucionales, porque finalmente tienen consecuencias que son muy relevantes, no solamente para la opinión pública, sino que también para aquellas personas que fueron víctimas de esos delitos y, por supuesto, sus familiares. Y desde ese punto de vista, ya un poco más general también, si tuviéramos que hacer un balance de cómo está la situación de seguridad en la macrozona sur, hemos hace pocas semanas escuchado y leído sobre otros atentados, otros hechos de violencia en la zona. Permanece el estado de excepción constitucional con las renovaciones sucesivas, pero podríamos decir que está en una situación más o menos de status quo, donde esto permanece más o menos constante, o se ha visto alguna mejora después de tantos meses o tantas renovaciones sucesivas del estado de excepción.
Bueno, lo que entiendo yo indican los números es que los estados de excepción sí están cumpliendo con una finalidad. Por supuesto, no están, como siempre se ha dicho y como todos hemos sabido, en sí mismo el estado de excepción no pone término a los grupos terroristas que están actuando en la Araucanía, pero sí permite contenerlos de mejor forma que si no existiera este estado de excepción. Recordemos que en un principio era acotado, nosotros le insistimos mucho al gobierno que tenía que no ser acotado, el gobierno decía que daba lo mismo, bueno, dejó de ser acotado y mejoraron los números, mejoraron las cifras de la cantidad de hechos violentos. Ahora, lo que no ha mejorado es que los hechos, que son en menor cantidad, los hechos violentos, sí son más violentos que antes. Entonces, tenemos unas cifras que depende de cómo se mire, algunos números han mejorado, lo que es muy bueno, y demuestra también el resultado de un trabajo mancomunado de distintas instancias, partiendo por supuesto por el gobierno, pero también por el Ministerio Público y por los tribunales de justicia, entre otros, las policías también, pero por otro lado estamos teniendo más hechos violentos. Entonces la verdad es que la violencia permanece en la Araucanía, el estado de excepción ahora no acotado permite un cierto control en ciertas rutas. Un elemento favorable ahora es que el encargado de la seguridad en la región, el jefe de la Defensa Nacional, va a permanecer más que antes. Hasta antes permanecía un tiempo muy breve, porque así era la normativa interna, hacía que la rotación de los encargados de la defensa hacía que el que venía entrando, si es cierto, podía aplicar estrategias nuevas, pero también tenía que conocer la zona, conocer a los distintos actores, entender la dinámica, y cuando ya lograba aquello tenía que salir y ser cambiado. Eso se va a modificar. Ahora la persona que está a cargo va a permanecer por un periodo mucho más largo, y eso va a permitir un conocimiento mejor y no partir desde cero o desde tal vez no 0-0, pero desde muy poca información que tenían, y eso creemos que va a poder mejorar e impactar favorablemente a los indicadores. Pero la violencia persiste en la Araucanía. O sea, recordemos que hoy día están en el plan cosecha segura, es decir, las máquinas trilladoras están con una tanqueta del ejército al lado. Así se cosecha la Araucanía. Hay temor de transitar en muchas partes, sobre todo en la zona norte de la Araucanía y sur del Biobío, en distintos horarios. Hay gente que ya le cambió su estilo de vida, que no circula por algunos lados, que no va a ciertos lugares a trabajar, que no sale después de ciertas horas. Entonces, la verdad es que la situación amerita tomar lo que está ocurriendo en la Araucanía, adoptar una política y seguir adelante hasta desbaratar a estas bandas terroristas. Y ahí, diputado, bueno, estamos conversando con el diputado Stefan Schubert, diputado republicano por la región de la Araucanía, y quería preguntarle, cambiar el tema, porque usted es miembro integrante de la Comisión de Educación y hace poco conocimos estos resultados de la PAES y han salido bastantes discusiones en torno al momento de la educación pública en nuestro país, pero también a los resultados en general. Hemos visto con particular interés el resultado de los liceos emblemáticos, como han ido en una verdadera caída libre, pero también el resultado más bien en general. ¿Qué le parece los resultados que conocimos y sobre todo qué se puede hacer respecto a temas que han sido relevantes en la discusión, como por ejemplo la situación que está ocurriendo con los liceos emblemáticos? Bueno, efectivamente, esta información del resultado de la PAES confirma una tendencia que ya venía hace tiempo, que es el fracaso de las políticas públicas en materia de educación pública. Y digo educación pública porque la educación privada goza de buena salud. Es la educación pública donde tenemos un problema y la mayoría de los niños chilenos se educa en educación pública. Por lo tanto, es muy importante ese ministerio tan relevante que recibe, es el segundo ministerio que más recursos recibe, es el resultado que tiene el empleo de esos recursos. Hay recursos económicos que se traducen en recursos humanos. Hemos destinado parte importante de la discusión pública en distintas políticas aplicables al sistema educacional básico medio, al sistema educacional universitario, el financiamiento, a la forma del sistema de admisión escolar, etcétera. Ahora la administración de las escuelas a través de los nuevos LEP, ¿no es cierto? Y la verdad es que nos damos cuenta que mientras más tiempo pasa, más económicos invertimos, pero lamentablemente el resultado termina siendo peor. Y a mí lo que me preocupa es que tenemos un gobierno que no quiere que esos resultados se puedan mirar. Y eso me preocupa en extremo. Aquí tenemos un gobierno que intentó
eliminar la evaluación docente y termina haciendo una modificación de la norma, quedándose con una de las dos evaluaciones, en circunstancia que la evaluación docente era dual porque tenía elementos, ambas medían cosas distintas. Se había entendido que lo que iba a hacer el gobierno era juntar las dos y sacar lo mejor de cada una para hacer una buena evaluación docente única en vez de dos, lo que nos parecía muy lógico. El problema es que el gobierno elimina una y se queda con la otra, que más que evaluar lo que hace es calificar para mejorar y acceder a bonos a los profesores, pero no evalúa. Y aquí, con lo que acaba de ocurrir con el resultado de la PAES, nuevamente el gobierno lo que quiere es que esa información, y lo señaló en un comunicado dirigido a las universidades, no llegue a la sociedad civil, que no llegue a los padres, que son los que toman decisiones. Entonces, nuevamente, es no tomar una medición respecto del resultado que estamos teniendo con estas políticas públicas. El tema es que no nos basta con tener un olfato que las políticas públicas son malas, tenemos que ver y comprobar si son buenas o malas para cambiar. Y aquí no quería el gobierno que se publicara y transparentara el resultado de la PAES, y eso nos parece grave, una forma de ocultar, de opacidad, que es muy peligroso para la transparencia. Y además los ciudadanos, perdónenme, pero somos adultos y nosotros podemos saber qué hacemos con esa información. Mientras más información tenemos, mejor decisión podemos tomar los padres, y también mejores políticas públicas se pueden adoptar, pero cuando esa información la maneja una cúpula, un grupito pequeño, es muy difícil avanzar. Lo que no querían era que nosotros pudiéramos ver que las nefastas políticas públicas que se vienen aplicando desde principalmente el gobierno Bachelet 2, estamos viendo hoy día los resultados, que sabíamos que se iba a demorar y sabíamos que iban a ser malos. Todo el mundo que sabe de educación lo dijo. Aquí el sistema de admisión escolar está en un colapso total y ha traído serios problemas. La politización y la ideologización de las escuelas también. Y suma y sigue. Y hoy día el problema también lo tenemos con la administración de los SLEP, que tampoco están dando el ancho. Y acabamos de votar una ley, se acaba de votar, vengo de haberla votado, donde lo que se quería hacer era adelantar el proceso de preparación del traspaso de SLEP para Chiloé, en circunstancias que hubo un acuerdo político de que los traspasos de la municipalización a los SLEP que estaban pendientes se iban a suspender hasta que no tuviéramos un informe técnico de expertos que nos dijeran qué transformaciones profundas hay que hacerle a los SLEP antes de seguir con los traspasos. Pues bien, había otro intento de una norma con votación inmediata, con una sesión extraordinaria que nos avisaron una hora antes del inicio de la sesión para meter rápidamente que el SLEP de Chiloé tenía que comenzar antes, en circunstancias que el acuerdo era que esto se iba a ver luego de este informe de los expertos, informe que por supuesto aún no ha llegado. Entonces, aquí estamos en una debacle educacional de políticas de este sector político que hoy día nos está gobernando, y lo peor es que no quiere ni siquiera que nos podamos enterar con cifras en la mano. Y ahí, desde ese punto de vista, cuando uno ve estos problemas estructurales, como por ejemplo los problemas que ha causado este sistema de admisión escolar, dado que no hay iniciativa exclusiva del presidente, ¿por qué no se ha presentado, o si tiene noticia de que se haya presentado, proyectos que apunten a corregir o modificar este sistema que tantos problemas ha causado? Porque obviamente esta idea de la tómbola ha generado disociaciones entre lo que quieren las familias y el colegio finalmente, que son electas o seleccionados los estudiantes, o eliminando criterios de selección como en los liceos emblemáticos. Entonces, dado que se puede hacer eso, ¿por qué la oposición no ha presentado una iniciativa como esta en el Congreso? Efectivamente, el sistema de admisión ha sido nefasto y ha generado muchos problemas con los liceos, como dice usted, emblemáticos, los bicentenarios, y también con familias donde ha ocurrido lo siguiente: postula a sus hijos y uno queda en una punta de la ciudad, el otro en el otro extremo, el otro en el otro extremo, y al final, ¿qué hacen los padres? ¿Sabe qué está pasando? Los sacan del sistema y se los llevan a homeschool. Y no siempre los padres están en condiciones de educar a sus hijos en la casa. Pero ¿qué hago cuando tengo a mis hijos repartidos por la ciudad? Entonces, esto es nefasto. Y fíjese que lamentablemente es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque es crear un nuevo sistema de admisión. Y hay varias restricciones constitucionales que impide crear un nuevo... nosotros podemos legislar dentro de un organigrama ya establecido, pero no podemos inventar una institucionalidad nueva, los parlamentarios. Eso tiene que ser iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, hay proyectos de ley que buscan eliminar el sistema de admisión escolar, actualmente, el llamado tómbola, el SAE. Uh-huh. El problema es que no podemos proponer nada a cambio. Entonces, tampoco creo yo que es una solución el eliminar lo que tenemos hoy día y cómo hacemos el proceso de admisión para el próximo año. Entonces, aquí es el gobierno. Fíjese que el sistema de admisión escolar fue una discusión que se tomó 8 años. Esto no se puede hacer tan a la carrera, porque hay distintas miradas. O sea, la discusión misma lo refleja. O sea, ¿quiero nivelar para abajo o no? ¿Quiero quitarle los patines o no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y esa discusión es muy ideológica.
y es muy politizada y ha sido muy difícil de llegar a acuerdos. Y lo que tenemos hoy día del sistema de admisión escolar fue una discusión que se tomó 6, 8 años. Entonces no es tan fácil y no puede ser tampoco iniciativa parlamentaria. Entonces uno puede pensar en un buen sistema, pero si no está con el patrocinio del gobierno, ese proyecto de ley de reforma del sistema de admisión no va a prosperar. Es inconstitucional además, o sea, yo no lo presentaría. Pero por ejemplo, claro, quizás no se puede proponer un sistema nuevo, pero sí se le pueden incorporar modificaciones al sistema actual, porque cuando se discutió la posibilidad de admisión justa durante el gobierno anterior, era precisamente una moción parlamentaria la que se intentaba incorporar criterios de selección académica en los liceos emblemáticos y en otros colegios de excelencia, o también incorporar algunos criterios como los que mencionaba usted respecto a qué pasaría si es que dos estudiantes de la misma familia que comparten el mismo techo quedan en colegios distintos. Es decir, algo de margen de acción puede haber para no esperar simplemente la iniciativa del gobierno, que en esto la convicción que tiene es exactamente la contraria, básicamente. Claro, efectivamente el gobierno ha manifestado a través de sus parlamentarios que les parece un buen sistema y que es un sistema justo y que, de hecho, la misma alcaldesa Santiago ha mencionado como un logro, ¿no es cierto?, el que sus liceos emblemáticos ya no son emblemáticos porque en el fondo implica que se democratizó el acceso. Una cosa realmente difícil de entender, ¿no es cierto? Lo hace como alegrándose de los malos resultados, pero ahora estamos todos igualmente mal, un poco así. Pero eso, lo que pasa es que este sistema es un sistema que tiene que ser transformado de manera profunda. Esto no es cosmético. Fíjese que lamentablemente en materia educacional, si usted se fija, las distintas regulaciones de los distintos aspectos y áreas del sistema educacional son normas que son modificadas por otras normas y parchadas por otras normas y otras que a veces no tienen nada que ver. Tiene un artículo que termina regulando acá y tenemos una mixtura de distintas épocas, de distintos criterios y al final nadie entiende y no se puede avanzar. Entonces lo que necesitamos es un nuevo sistema de admisión, es no seguir parchando lo que tenemos hoy día, igual que los LEP. Yo creo que o bien hacemos una transformación profunda de los sistemas de educación pública, de administración, los LEP, o más bien un nuevo sistema. ¿Quién va a administrar la educación que hoy día está en manos municipales y otra parte ya está traspasada a los LEP? ¿Y cuál es el formato, cuál es la propuesta nueva? Pero lamentablemente aquí hay un gobierno que está paralizado y que además no quiere que se conozca la información. Si ese es el tema, es no reconocer que esto está fracasado. Si ellos reconocieran que está fracasado, nos podríamos sentar todos a la mesa y todos contribuir en cómo podemos de manera rápida, expedita y póngale al gobierno todas las urgencias que quiera, pero por supuesto que una discusión sí que tiene que ser profunda, porque estas cosas no se pueden hacer en la carrera, pero sí lo podemos hacer rápido y modificar en profundidad el sistema de admisión escolar, así como también los LEP. Bueno, queda más claro entonces el panorama tanto en materia de seguridad en la macrozona sur como en educación después de esta conversación con el diputado Stefan Schubert. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, que tengan un muy buen día y gracias por esta invitación. Muchas gracias por esa gentileza. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.